Las pequeñas y medianas empresas representan el 70% del empleo formal en México y la falta de estímulos gubernamentales llevó a muchas de estas a cerrar de manera permanente. Para conseguir bienestar es fundamental acortar las brechas educativas, laborales, salariales, sociales y de salud. Presentamos el panel Recuperación de la Industria. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este panel titulado Recuperación de la Industria. Mi nombre es Joana Trujillo, soy ingeniero industrial, actualmente estoy como director general en ICAIS y soy experta en agua residual. Hoy nos acompañan tres grandes expertos en estos temas. Con nosotros está Luis Eduardo Tovar Giannini, ingeniero industrial y de sistemas, maestro en computación y sistemas, cuenta con diplomados en calidad total y en finanzas. Fundador y socio de 3 empresas de tecnología, socio de eGate, Empresa Soluciones Logísticas, miembro del patronato de la Fundación Amigos del Sol, consejero de diversas empresas, consejero de dirección de diversas empresas en el país. También nos acompaña Bernardo Cardona Lira, ingeniero mecánico eléctrico, tiene una maestría en ingeniería industrial. Tiene más de 27 años de experiencia como consultor de estrategia, transformación, mejora de operaciones y desarrollo de negocios. Es consultor de múltiples compañías petroleras y también del Instituto Mexicano del Petróleo, de la CNH, de la CRE y del SENACE. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias. Y también nos acompaña nuestro amigo Mariano Saavedra Lozano, contador público por la UPAEP, tiene una maestría en Derecho Fiscal, tiene un programa de alta dirección de empresas IESDE, diplomado en gestión pública por el Ayuntamiento de Zaragoza de España. Actualmente es socio director de la Oficina Puebla del despacho PKF y de SCH Contadores y Consultores de Empresas. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Pues comenzamos con nuestro tema. Quisiera lanzar primero esta pregunta que dice: ¿cómo va la economía mexicana? ¿Qué nos pueden platicar de ese tema? ¿Hacia dónde vamos? Mariano, si nos puedes comentar. Pues yo diría que después de la noticia de esta mañana que el Banco de México decide subir su tasa base en 25 puntos para llegar al 5% y la expectativa de inflación para este año y el próximo año, podemos pensar que estamos viviendo un momento de calentamiento de la economía que, aunque se dice que puede ser temporal, la preocupación sería que pudiera convertirse en una escalada de precios, de mano de obra y de costos que hiciera que no la pudiéramos combatir como se hizo hace muchos años. Recordarán aquella famosa inflación galopante que sufrió nuestro país. Creo yo que en ese sentido tenemos ahí un indicador que nos preocupa y que debemos abogar por políticas económicas que traten de que se contenga la espiral inflacionaria que estamos viviendo. Pero desgraciadamente no es únicamente un factor mexicano, en mi opinión también es un factor americano, porque si vemos las cifras de inflación en Estados Unidos por primera vez en 30 años va a rondar el 6.2%. Entonces hay una liga directa entre lo que es la inflación americana y la inflación mexicana, y yo esperaría que para principios del próximo año se empiece a tener un control razonable de la parte económica. Por otro lado, la economía mexicana, en mi opinión, tiene grandes oportunidades porque con el problema que hay actualmente de los suministros, del alza en los fletes, de la dificultad de traer materias primas hacia la región Norteamérica, México tiene una gran oportunidad para fortalecerse como un proveedor, el más importante de Estados Unidos, Canadá y, por qué no, voltear también hacia el mercado sudamericano. Gracias, Mariano. Bernardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues de hecho creemos también que esto tiene que ver con algunas de las tendencias inclusive globales que se están viendo. Han habido una gran cantidad de disputas, y lo han visto en los últimos años, entre Estados Unidos y China. Los aranceles que han habido entre ambos han crecido de China a Estados Unidos 300%, de los Estados Unidos a China 700%. Y hay toda una tendencia específica de que existan compañías vetadas. Existe también toda una presión importante que haya sobre todo a economías regionales. Eso es lo que estamos viendo, más allá de la globalización que hemos estado viviendo.
estamos ante un fenómeno de tener economías más focalizadas en consumos locales, en cadenas de suministro ya no tanto globales, sino más concretas, de manera centralizada en la región, en temas que puedan hacer una operación y suministro tanto de productos y servicios. Y esto tiene un impacto en México, porque nosotros estamos claramente en un mercado donde estamos en la antesala de Estados Unidos, en un mercado regional muy importante. Entonces, pues de hecho, en aspectos económicos también el desarrollo de la economía de estos países regionales pues va a tener un impacto directo en la economía. Claro. Luis, ¿qué opinas? Claro, yo coincido muy bien con lo que comentan tanto Mariano como Bernardo. La verdad es que la preocupación fundamental no es tanto la existencia de oportunidades, que coincido plenamente que las hay. Yo creo que sí las hay. El hecho tan llevado y traído de que tanta dependencia tiene la economía mexicana del mercado norteamericano, pues es innegable, para bien y para mal en muchos temas, pero primordialmente genera un demonial de oportunidades. Yo creo que sí van a haber muchas cosas que podemos aprovechar, dadas las diferencias políticas y económicas que hay entre el mercado, entre la economía americana y la economía asiática, predominantemente China. Eso genera desde luego espacios. Lo que comentaron acerca de los problemas de logística, de los costos de logística, todo esto genera un entorno a favor indiscutiblemente. La preocupación es qué tan estructuralmente estamos preparados para ello. Y no me refiero a la clase empresarial, me refiero al entorno completo que hay en México como para poder aprovechar esas oportunidades. Yo creo que ahí hay un tema que, si bien, digamos, puede ser capoteado de alguna forma por algunas iniciativas que vengan del propio empresario, sí necesitas un entorno propicio, y yo no sé exactamente si ese es el modelo que estamos siguiendo, y creo que eso pudiera enturbiar seriamente las posibilidades. Una de las cosas que yo creo que se están redefiniendo a nivel mundial y que desde luego impactan a la región es el concepto de globalización. El tema de globalización lleva ya un buen rato en el escenario mundial, pero la definición de globalización como la teníamos en el sentido de que todos competíamos contra todos y que había que encontrar una manera de diferenciarse para poder aprovechar las oportunidades, sigue siendo válido, pero dado el escenario de pandemia que tuvimos, la forma en que las empresas se prepararon para enfrentar ese tema de reto, en principio de salud, pero con la cola económica que conlleva, y qué tan listos estamos como para poder rebotar y aprovechar esas oportunidades, allí es donde tengo mis dudas. Entonces, resumiendo, creo que sí hay las oportunidades, las resumieron muy bien. Creo que el modelo y el entorno que tenemos actualmente en el país no lo propicia, y no estoy absolutamente seguro de que nos hayamos preparado lo suficientemente bien durante estos casi 2 años ya de crisis económica como para poder aprovechar estas oportunidades. Y ahí no solamente hablo del entorno que se propicia a través de un modelo económico, sino de las propias circunstancias de la clase empresarial mexicana o de los empresarios que hemos tenido que estar en un modelo de sobrevivencia, cuando en realidad muchos otros países no solo han estado en el modelo de sobrevivencia, le han apostado muchísimo y están preparándose para aprovechar este rebote. No sé si exactamente estamos ahí nosotros, y eso sería lo preocupante. Sí, creo que todos en general, y lo platicábamos, ¿no? Estamos muy preocupados por todos estos temas de cómo va a cerrar la inflación este año, las proyecciones para el Producto Interno Bruto para cierre también de este año. ¿Qué me pueden comentar al respecto como de números tangibles? ¿Cómo va a cerrar 2021? Bueno, las estimaciones que hacen las grandes firmas, el Banco de México, las instituciones financieras respecto al crecimiento de este año, desgraciadamente, por un mal tercer trimestre de 2021, tienden a la baja. Se había pensado que el crecimiento del Producto Interno Bruto en México iba a ser superior al 6%. Hoy en día se piensa que va a ser un poco menor a este 6%. Y por otro lado, la estimación de inflación de un 5.3, pues hoy el Banco de México la pone arriba de 6 puntos. En ese sentido son números
duros que no podemos controlar directamente, son números macroeconómicos, pero esa es la perspectiva de cierre. El asunto, creo yo, es en que no porque estos números hoy sean alarmantes debemos pensar que deben de seguir con esa tendencia. Lo que yo creo es que debe de haber las acciones concretas del gobierno en cuanto a propiciar un sano desarrollo económico como de las empresas, de ser muy cuidadosos en no caer en la trampa de que porque ya subió un precio yo subo el mío. Lo que decía Luis antes de que entráramos al foro, de buscar el margen de las compañías, buscar la eficiencia, seguramente serán herramientas que nos permitirán que paulativamente la inflación disminuya, el Producto Interno Bruto crezca. Tradicionalmente, México siempre crece más que Estados Unidos. Es lógico, porque es una tierra de oportunidad, o sea, la economía americana normalmente está más consolidada y su tirada es crecer 1 o 2 puntos. Nosotros siempre debemos tener de crecer al 4, al 5, y hablo de números antes de la pandemia. Hoy en día, si un gobierno dice crecimos 6%, pues eso es iluso, porque ¿cuánto caímos? Entonces, más que nada, a lo que habría que aspirar, mi punto de vista, es a no caer en la trampa de los números que hoy nos espantan y sí buscar realmente el próximo año terminar con una inflación de un 4 o 5% y un PIB mínimo de 3,5%. Muchas gracias. Bernardo, ¿tú qué nos puedes aportar al respecto? Sí, de hecho, en adición a lo que estaba comentando Mariano, y sobre todo yo creo que es el tema de la implicación de estos elementos de crecimiento y con estos números. De hecho, venimos claramente de una pandemia donde hubo una contracción brutal, y esa recuperación, y que de hecho es el motivo del panel que estamos viendo ahorita, y también coincido con Luis, probablemente no estamos en el mismo nivel de recuperación que otros países, y los números lo están indicando. Estamos probablemente en un periodo un poco anterior al aceleramiento que existe en otras economías, y sobre todo también es importante pensar que el crecimiento varía mercado por mercado, o sea, puede ser un aspecto global. En esto han habido ganadores y han habido perdedores, y lo que sí estamos viendo en general en las compañías es, estábamos en la pandemia en un modo de sobrevivencia, claramente enfocados en el corto plazo, y ahorita estamos viendo a las compañías que ya están en una doble velocidad. Están entrando por un lado claramente, y sí, se sigue teniendo el enfoque de corto plazo, y con un foco en incremento de márgenes, porque es sobre todo lo que se puede controlar. Sin embargo, también ya está existiendo ese balance hacia esa visión más de largo plazo. En otras economías, ese balance probablemente esté mucho más cargado hacia aspectos tanto de largo plazo como de corto, y esté un poco más centrado. En México todavía seguimos un poco más cargados a corto plazo, pero sin dejar de ver el largo plazo. Y en unos momentos les platicaremos varias de las prácticas que están haciendo las empresas, tanto en la velocidad de corto plazo como en la velocidad de largo plazo. Muchas gracias. Luis. Sí, dando continuidad a lo que platican ustedes, desde luego que en nuestro país, por las propias circunstancias, el foco de corto plazo es innecesario, porque de otra manera entras en un proceso de sobrevivencia. Es natural que sí se dé. Sin embargo, ese requerimiento de apostar con una visión de mediano y largo plazo, creo que es algo que hace falta dentro de los empresarios. Poner la carne al asador es muy importante. Se entiende que no lo hacen porque los modelos de negocios que tenemos están muy orientados a la competencia de volumen y precio. Lo mencionaste hace un momento. Cuando logras tener e identificar diferenciadores importantes, no solo en tu mercado local, sino con una visión mundial, te sientes un poco más tranquilo de poner la carne al asador, es decir, de apostar con una visión de mediano y largo plazo. Pero cuando tu modelo de negocios está basado en otros escenarios que implican que la sobrevivencia depende del volumen que te puedan encargar o del pequeño margen que puedas generar, y sabes que esa no es la tendencia global, pues no estás dispuesto a jugártela. Y al no estar dispuesta a jugártela, vuelves a caer en el escenario que comentábamos, en el que tú mismo te estás poniendo la trampa por delante. Eso significa que vas a sobrevivir, pero es una sobrevivencia media ficticia, porque a los 4 o 5 años vas a estar fuera de mercado, no vas a poder competir, y eso implica que entonces no tengamos
los mecanismos como para poder apostar en serio y pensar en que tenemos un modelo, vamos a llamarle, más sustentable desde el punto de vista económico. La palabra sustentabilidad la quiero usar desde el punto de vista económico, no en la acepción que ahora se hace de sostenibilidad general, ¿no? Esa es la preocupación fundamental. Entonces, sí, México tiene que encontrar un mecanismo en el que, para empezar, creemos iniciativas que nos permitan competir en mercados diferentes. Hablando de la industria automotriz, por ejemplo, que es uno de los puntales de la economía mexicana. Hay varios, pero ese es uno de ellos. En ese tema en particular, si tú te pones a ver los planes de negocios y a revisar los planes de negocios de las empresas que tienen inversiones importantes aquí en México y a través de la cual se gesta una economía complementaria con empresas mexicanas que les surten y proveen mucho de ello, resulta ser que no identifico ninguna que esté pensando todavía en inversiones masivas de recapitalización, pensando en lo que viene, en la próxima generación de carros. Si el Volkswagen ahorita tiene una planta que, ¿cuántos años lleva? ¿70? Desde 1962. 60 y pico de años aquí en Puebla. Cuando venga el requerimiento de los mercados mundiales, en donde empieza a generar no solo híbridos, sino carros eléctricos, que claramente la tendencia va para allá, ¿no? Incluso la tecnología ha evolucionado más rápido de lo que se pensaba y ya la necesidad del mercado de tener carros de esa naturaleza es cada vez mayor, el consumo mayor. Hay países que ya están determinando que van a eliminar el uso de gasolina para poder moverse como energía, digamos, para los vehículos. Y estás pensando acá, ¿qué vas a hacer con esa planta? Volkswagen va a hacer una reinversión completa de esa planta. ¿Está pensando en México en el lugar como para poder replantear los nuevos modelos de producción? No lo sé. No estoy completamente seguro. Entonces, otra vez, sí tienes plantas que han venido, sí han generado economía, pero sí tienen visiones de un mercado de salida. La pregunta es, ¿y los mercados de inicio? ¿Cómo le vamos a hacer cuando vengan los requerimientos de mercado de esa naturaleza? No está muy claro, ¿no? Pero finalmente también la economía de las empresas que están alrededor, insistiendo en el mercado de la industria automotriz, los mercados que están alrededor, pues viven de lo que estas grandes empresas definan. Si en algún momento dado ellos deciden un rumbo, pues ellos van atrás. Y en la medida en que eso cambie de repente, pues ¿qué va a pasar con toda esa economía alrededor? Tendríamos que haber aprovechado el momento que tuvimos durante muchos años en generar productos de mucho más valor agregado, y la verdad es que la gran mayoría de la economía de las empresas mexicanas que viven alrededor de estas grandes empresas siguen estando en la maquila, predominantemente en la maquila, volumen y pequeño margen. No fuimos, creo yo, capaces, desde luego con excepciones, de generar empresas que, aprovechando esas economías que se gesta, pudieras invertir pensando en productos de mayor valor agregado para ese mercado que te está comprando y para otros mercados. Y entonces está la trampa ahí adelantito. Esa sería la preocupación. Sí, justo ayer escuchaba que México se acaba de comprometer para el 2040 a que los autos van a ser eléctricos o híbridos, ¿no?, en todo el país. O sea, entonces digo, nos falta muy poco tiempo porque faltan 20 años, no es mucho, y coincido con lo que dices de que tanto está preparada la industria automotriz. Bueno, mira, en ese punto yo creo que hay que ver dos vertientes. El mercado mundial de automóviles tiende a disminuir por las nuevas movilidades. Si nosotros vemos países, sobre todo europeos, la movilidad se da de otra forma, o en transporte masivo, trenes fundamentalmente, o en las bicicletas, en las formas de distancia corta, porque las comunidades son cortas. Entonces, muchos jóvenes europeos no quieren tener un vehículo. De entrada ya estamos viendo que el mercado automotriz va a tender a disminuir la proporción de vehículos que hay por habitantes en el mundo. Si lo traemos a territorio mexicano con lo que tú comentas, yo he platicado con ejecutivos de plantas importantes aquí en México y me han dicho con todas sus letras que México no está preparado para tener la infraestructura necesaria que permita tener autos eléctricos. Y eso es claro, o sea, no tenemos ni las carreteras ni los puntos de generación de energía. Creo yo que el que haya firmado el convenio pues es una buena intención, pero personalmente creo que eso va a distar mucho.
y son los dos elementos que me parece que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en los autos del futuro. Bernardo, querías comentarnos. Sí, complementando también en ese mismo tema y pensando en el COP26, particularmente que lo que se está buscando es una descarbonización y hay mucho el tema de la electrificación de todo, pero aquí el tema clave es con qué estamos generando esa energía. Porque de hecho podemos contaminar mucho más con un auto eléctrico que inclusive con un auto de diésel si la generación con la que cargamos ese automóvil proviene de fuentes de, por ejemplo, carbón, que son mucho más contaminantes. Ahora, particularmente aquí en México, tenemos instalados aproximadamente más de 800 centros de carga para autos eléctricos. Hay una alianza que está armada entre la CFE, Nissan y BMW, donde se está buscando con ese impulso de lanzar el desarrollo de los autos eléctricos. Sin embargo, todavía está en desarrollo. Es un tema de también una confianza del consumidor de que los autos tienen la autonomía correcta, de que se tienen los suficientes centros de carga para poder hacerlo. Eso es un elemento que va a ir cambiando, pero efectivamente el día de hoy no estamos perfectamente digamos, preparados para que sea un elemento masivo. Ahora, se ve que esto es a 2040 porque efectivamente se tiene que desarrollar la infraestructura, se tiene que desarrollar el mercado y se tiene que desarrollar la energía que sea efectivamente mucho más limpia para que exista una eficiencia y pues sobre todo pensando, como lo mencionaste en el COP26, de reducción de emisiones. Luis. Sí, y comentando lo que decía hace un momento Mariano en cuanto a que sí efectivamente va a haber un cambio en el estilo de vida, ¿no? Eso ya se está viendo en algunos países en Europa, en donde se han comprometido a prácticamente la eliminación en un plazo mucho más corto del uso de vehículos movidos por combustión interna, incluso en algunos casos los híbridos. ¿Por qué? Porque están cambiando el estilo de vida y eso implica que en el mercado mundial, sobre todo en el mercado que consume vehículos, pues la demanda va a bajar de entrada. Entonces, recordemos que en México la gran mayoría de los vehículos, arribita del 70 y tantos, casi 80% son para exportación, ¿no? El mercado mexicano pues es relativamente pequeño comparado con lo que producimos. Entonces, por un lado, tienes la circunstancia de que en el propio mercado local es pequeño y no se puede sustentar tu producción solo con ese. Eso significa que depende del comportamiento del mercado internacional. Si en el mercado internacional va a cambiar el requerimiento y además va a disminuir, pues nada más velo en perspectiva y ve nada más qué ecuación tienes. El problema es que además cuando te empiezas a fijar en otras industrias, empiezas a tener problemáticas similares. Ni hablar del tema de energía, que lo sacaste a colación ahorita que nos hemos enrolado en una ruta que va pues, contra las tendencias mundiales, digamos, genéricamente hablando, ¿no? Por las razones que sean. Ahorita no estamos aquí para analizar si es político o no es político, o si es no, sencillamente es la realidad. Nos estamos enrutando en un camino que va en contrasentido, que independientemente del efecto que pueda causar en el país, desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de castigo de otros países por no cumplir con los acuerdos que estás teniendo respecto a la conservación del medio, independientemente de eso, pues se va a contrasentido económico. Entonces esto tiene implicaciones en el costo de energía local. No sé si han visto el costo de energía actualmente en el país, cómo se ha disparado. Es una locura. Creo que está en 18 algo por ciento, 19% se ha incrementado. Es uno de los componentes más importantes de la inflación de este año. Pero además no se le ve tope porque estamos en ese camino. Esa es la preocupación, ¿no? Y nada más para cerrar con otro pequeño detalle sí, que no mencioné, pero también tiene que ver con un tema de evolución tecnológica. Estamos es una curva S en particular del desarrollo del auto eléctrico, el costo de las baterías, el costo en sí intrínseco del automóvil. Ahorita un auto híbrido o un híbrido conectado o un eléctrico completo pues son todavía no masificados. Sí se ve un compromiso de las armadoras de largo plazo de incrementar el número de los modelos y claramente pues también como lo hemos visto en la ley de Moore, pues al aumentar el desarrollo tecnológico los costos bajan. Entonces sí se ve un elemento que tenemos que ver hacia adelante, sobre todo en un aspecto de desarrollo tecnológico.
Muchas gracias. Mariano, ¿querías comentar algo? No, creo que está suficientemente tocado el tema y además, ¿quién tiene una bolita mágica para ver el futuro, no? Claro. Así es. Y pues bueno, hablamos de Elon Musk. tasas de interés, del Producto Interno Bruto, y ahora hablemos un poco de las tasas de desempleo. ¿Cómo creen ustedes que cerraremos? Bueno, ¿cuáles son las tendencias para el cierre de 2021? ¿Cómo arrancaremos 2022? Que al final pues es de lo que estamos preocupados pues en la industria mexicana, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a cerrar y cómo vamos a arrancar ya ahorita, ¿no? Es muy difícil, Mariano. porque las tasas de empleo en general en el mundo tienden a ser engañosas, porque para empezar no siempre están definidas o parametrizadas de la misma manera. Eso es lo primero que habría que entender. Okay. En México se piensa que porque tú tengas un ingreso, sea cual sea, ya tienes un empleo, pero aquí habría que distinguir del empleo formal y del empleo informal, y realmente creo yo que si se dice ya aumentaron los asegurados o seguro social, seguramente sí, porque los que estaban en outsourcing, que no tenían IMSS o que hacían trampas y todo, se vinieron de este lado. Yo la realidad que veo es que no nada más hay que decir cuántas personas están empleadas, sino si tienen empleos de calidad con salarios de calidad. Yo creo que esa es la clave, porque bueno, pues el niño de la calle tiene un empleo porque lo que recolecte en la esquina, ¿verdad? La persona que tiene un puesto en la calle, que vende unos taquitos, ropa y todo, tiene un empleo, pero no necesariamente quiere decir que ese empleo le dé un ingreso sustentable para bien vivir, no para mal comer, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, si bien ha crecido un poco el empleo a nivel formal, pero es un empleo también mal pagado. Ese es otro de los problemas que tiene México. Ante la pandemia fue un buen pretexto, justo y razonable si queremos pensarlo así, de decir, no se van a mover los sueldos, quieres mantener tu trabajo, pues te sigo pagando tanto o te bajo un poco, y eso ha hecho que el salario real de las personas esté disminuyendo. Yo creo que, hablando del tema de empleo, el gran reto es que verdaderamente el gobierno dé las condiciones razonables para que las empresas nos sintamos entusiasmados de contratar personal, y no que el contratar personal se convierta en cargas adicionales como hoy en día es. Tener un empleado cuesta, y cuesta mucho, porque no nada más cuesta pagar sus impuestos, seguro social, todo el compliance que rodea a la creación de empleo es muy fuerte. Y por eso hay muchos empresarios, muchos comerciantes, muchas personas que prefieren no entrar a la economía formal con tal de poder pagar a más personas, a más empleados. Yo creo que el futuro del empleo en México no tiene un camino de certidumbre, pero ojalá, y aquí sí entra mucho el gobierno, en dar las condiciones para que verdaderamente más personas entren a la economía formal. Bernardo, Y ¿qué pues, nos puedes a mí me comentar? gustaría dar una perspectiva un poco distinta. Sí. La mía probablemente va a ser un poco más positiva. Y pensando en el aspecto de la recuperación de la industria. Claramente venimos nuevamente de una crisis donde hubo reestructuras organizacionales, hubo grandes elementos de ajustes de las plantillas de personal, particularmente para lo que estamos platicando, para poder mantener un margen, para poder dar un valor al accionista en una circunstancia muy compleja de mercado deprimido y caída de demanda. Claramente hubo una gran salida de número de personas. Sin embargo, yo estoy positivo que la recuperación de la industria, uno de los temas críticos va a ser el talento. Porque de hecho, como las empresas están hoy ajustadas a un número de personas particular para poder ser rentables, conforme vaya habiendo esa recuperación, vamos a necesitar incorporar más talento. Entonces, el aspecto de atraer y retener el mejor talento, porque además a lo que venimos tenemos que repensar, transformarnos, desarrollar nuevas capacidades. Entonces, el poder tener ese desarrollo de capacidades hacia adelante nos puede asegurar que podamos capturar ese valor del crecimiento, porque si no tenemos el personal necesario, vamos a perder ventas. Si nos quedamos del mismo tamaño, nuestro mercado crece y no tenemos la capacidad de reacción, pues vamos a poder realmente tener un límite en la captura de esa recuperación. Entonces, en ese aspecto yo lo veo como un aspecto muy positivo, de que en el momento de la recuperación pues va a haber un impacto positivo para el personal. O sea, entonces lo que nos estás comentando es que deberemos prepararnos para una capacidad instalada mayor
dentro de nuestras empresas. De hecho, lo que estamos viendo de muchas prácticas en el día a día que se están haciendo gestiones de oferta y demanda, hacer un balance entre cuánto nos está aumentando la demanda contra la oferta y el número de personas que necesitamos. Es un tema de gestión de recursos y de capacidades. Eso es algo que hemos visto que varios industriales lo están haciendo, varios manufactureros, para ir siguiendo ese camino ya desde ahorita, no esperarnos a que venga el boom y luego qué hacemos, sino ir haciendo esa gestión de manera correcta. Y la otra parte, eso es hacia desde el punto de vista de planeación del número y de la plantilla. La otra es cómo agilizas los procesos internos, y de hecho platicaremos de eso, de algunos elementos que también otras compañías están haciendo, de cómo agilizar, simplificar los procesos de atracción y de retención, porque puede haber ese aumento de demanda, pero si somos lentos internos para poder capturar a ese mejor talento, pues de igual forma no lo vamos a poder lograr. Claro. Luis. Yo creo que seguimos hablando de un tipo de mano de obra o de talento todavía muy acotado a lo básico. Si estamos pensando en que masivamente hablamos de lo que le llaman los gringos blue collars, ¿no? O sea, de los obreros. Cuando hablas en ese escenario es muy probable que mientras sigamos en los modelos de negocios actuales y mientras los empresarios no decidamos en la tecnificación masiva, pues van a seguir existiendo estos requerimientos. Entonces, en una visión tal vez de 5 años, coincido, conforme se rebote de la pandemia y empiezan a aparecer oportunidades, pues sí, se va a requerir contratar. Pero no es el tipo de talento, el tipo de empleo que quisiéramos mantener. Siguiendo la línea de lo que comenta Mariano, esa gama se va a mantener un poco sobre la raya. Es decir, mientras no encontremos un modelo de negocios en donde los márgenes sean diferentes, vamos a tener que recaer en la tecnificación. Y la tecnificación, la tecnología en general, va avanzando a pasos agigantados, supliendo en muy buena medida los requerimientos de este tipo de personal. Y por consiguiente, no te da más de 2 alternativas. Sí los vas a tener, pero les vas a tener que pagar menos para poder mantenerte en ese modelo de negocios, mientras no encuentres otro modelo de negocios que te dé mejores márgenes. Para poder trabajar en productos o servicios que tengan mejores márgenes, ese no es el tipo de personal que requieres. Requieres otro tipo de personal, con mejores calificaciones, con otro tipo de talentos. Esas personas eventualmente sí van a poder ganar mejor, pero necesitas replantear tu modelo de negocios. Mientras no lo tengas, pues entonces tienes que seguir jugando en este escenario y otra vez te permite jugar en el corto plazo. La preocupación fundamental es que el tipo de negocios, el tipo de empresas que tenemos en el país necesitan moverse a otros escenarios, a otros nichos en donde juguemos con diferentes márgenes. Mientras no encontremos ese escenario, pues vamos a seguir presionando en muy buena medida no solo la cantidad, sino la calidad de la mano de obra y por consiguiente lo que se les puede pagar. Y eso tiene un efecto, como decía Mariano hace rato, un efecto social muy importante. Un efecto social que pudiera implicar presiones muy fuertes. El gobierno en lo general, lo vemos que lo está haciendo en este momento, ese tipo de presiones las está paliando con una serie de subsidios que recorren en lo general al país, pero que también tienen un límite. O sea, no puede seguir con ese modelo permanentemente. Puede ser que sea útil en una emergencia, pero mientras no pensemos en un modelo de desarrollo que permita tener empresas que permitan pagar mejor y que por consiguiente puedan acercarse a una serie de productos y servicios con mejores márgenes para poder pagar eso, pues entonces vamos a estar en esta crisis permanente. Esa crisis media circular entre que tienes que contratarlos de una manera que te permita subsistir como empresa, que no necesariamente implica pagarles lo que necesitan ellos para poder vivir, pero que tiene que ver con que de otra manera se hunde la empresa, y mientras para poder compensar eso, pues el gobierno tiene que estar dando un subsidio complementario y se vuelve un círculo vicioso permanente. Yo creo que romper ese círculo vicioso es en donde está la clave del tema para tener más empleos y de mejor calidad. Y aquí entramos en un tema, hablabas de la tecnificación.
Y yo veo un problema futuro, no nada más en México, sino en el mundo. Porque entre más tecnología hay, en teoría eso te simplifica los procesos, te hace necesitar menos la mano de obra directa y entonces la población sigue creciendo, pero va a haber menos oportunidades porque muchas cosas que antes requerían que estuviera el obrero, que estuviera la persona quien fuera, ahora no se necesitan. Y entonces, ¿qué va a pasar con la economía? Va a haber millones de personas que no van a tener acceso a una fuente de ingreso porque no va a ser necesaria, va a haber mucha tecnología. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con los países de mucha población y poca tecnología? ¿O qué va a pasar con los países de poca población y mucha tecnología? Esa es una pregunta que me hago y la pongo aquí sobre la mesa, pero que ya se visualiza qué es lo que va a suceder con todo este avance tecnológico. ¿Se van a cerrar los países nuevamente? ¿Van a decir, para no tener que competir con tecnología me cierro, aunque no tenga tanta tecnología, pero utilizo más a mis paisanos, a mis connacionales para que se produzca internamente y me olvido del mundo? ¿Cuál puede ser ahí el futuro en cuanto a esto, tomando lo que tú dices, Luis? Y pensando en eso y siguiendo tu línea de pensamiento, tiene que ver sí con el grado de tecnificación, porque efectivamente hay un pensamiento de que una tecnología disruptiva es la solución al problema, pero no necesariamente. O sea, realmente siempre hay el elemento tecnología y humano. Lo que sí implica es que el humano que esté operando esa tecnología va a tener que tener un desarrollo de competencias distinto, de habilidades distintas, de capacidades diferentes, inclusive hasta el uso de tecnologías para poderse capacitar, para poder realmente hacer el uso de la tecnología. Sí, claramente hay un tema de agilización y simplificación que va directo con la aplicación de tecnología, que eso llega a reducir el número, pero siempre va a haber la necesidad de tener a la persona y a las personas que realmente extraigan el valor de lo que la tecnología les está dando. O sea, si nos está dando un modelo de optimización, tiene que haber todo el grupo de personas que tomen decisiones al respecto. Esto implica de que efectivamente se requiere probablemente un nivel de desarrollo de competencias y tecnificación más alta. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología como desarrollo masivo, en las áreas de aplicación reduce, pero también se están creando toda una serie de elementos de manufactura que también requieren la creación de esas mismas tecnologías. O sea, hay un tema de economía circular ahí entre los que la producen y desarrollan la tecnología y aquellos que la aplican. Entonces va a haber un tema de balance, se observa que puede haber un balance ahí, pero el elemento humano es fundamental para que cualquier tecnología pueda ser realmente aplicada y que le dé valor al negocio. Completamente de acuerdo, pero aterrizando en el país, aterrizándolo a las circunstancias que tenemos, los talentos y las competencias que se necesitan para lograr eso que bien dices, sí se necesita, no las vemos en el sistema educativo. No las vemos. Entonces, seguimos creciendo como población, no estamos preparando en lo que deberíamos estar preparando a esta gente. Seguimos pensando que la mano de obra física es la que cuenta cuando eso no va a contar. Eso sí lo suplen las máquinas. Requieres otro tipo de habilidades. No es que no vayan a haber, van a haber muchas, pero no son del tipo de las que estamos desarrollando acá. Entonces va a llegar un punto en que tengas, pues sí, sigues creciendo como población. Sí. Tu sistema educativo no está preparando en las habilidades y las competencias que se necesitan. Tus empresarios se están tardando un poco, ni tampoco mucho, en evolucionar a modelos de negocios que te permitan generar mejores márgenes. No tienes un sistema integral de innovación imbuido en el empresariado como para que puedas decir que tú eres desarrollador de esas tecnologías, eres usuario. Somos usuarios de tecnología en este país, no desarrollamos. Correcto. Esta discusión la hemos tenido hasta el cansancio dentro de Canacintra. ¿Cómo le hacemos para mover al empresario a hacer desarrollo innovador y no nada más a ser usuario de tecnología que viene de otros lugares? Al empresario mexicano le da miedo. ¿Por qué? Pues porque sabe que tiene que invertir, sabe que tiene que poner dinero, sabe que puede tener fracaso, sabe que puede dejar dinero en la mesa y los márgenes de su modelo de negocio actual no se lo permiten. Pues naturalmente no lo hace, ¿no? Pero entonces
se vuelve a quedar esta circunstancia en la que, si bien existen las oportunidades, si bien la tecnología alguien la tiene que desarrollar, estructuralmente tenemos retos, no se ve claro. Tú ves el modelo educativo que tenemos en este país. Yo a veces voy caminando en la calle y veo a los niños de primaria que van con sus mochilas ahí hacia una escuela pública, y digo yo, Dios mío, estos niños, ¿cómo le van a hacer? Uh-huh. O sea, de veras, de aquí a 15, 20 años, ¿esta gente de qué va a vivir? Es una preocupación fundamental. Y fíjate, igual siguiendo esta misma línea de pensamiento que tienes aquí, Luis, yo creo que, y por eso hablábamos de este modelo de dos velocidades, el de corto plazo y de largo plazo. Aquellos que ya están teniendo esa segunda velocidad de repensar su negocio, identificar cuáles son los disruptores que van a venir para ellos, para sus clientes, para los clientes de sus clientes, en su competencia, etcétera, y que están haciendo ejercicios de planeación bastante profundos, inclusive desarrollando escenarios. Uno de los temas críticos se convierte en esa definición de cuáles son las capacidades clave que voy a requerir. Sí. Cuando el empresario, y es una de las sugerencias que le damos a la audiencia, es si pueden lograr tener ese doble de manejo de velocidad de corto plazo y de visión de largo, si se identifica con claridad efectivamente cuáles son esas capacidades que necesito desarrollar a la gente, es un aspecto de responsabilidad más del empresario, porque lo va a necesitar, que esperar a que eso provenga del entorno que no lo controla. Entonces, si hay una cierta visión para algunas competencias que se requieran, puedes tener tú la capacidad de tú empezar a formarlos en esas competencias. Pero fíjate cómo compites. Uh-huh. Si eventualmente en los países estamos compitiendo a nivel mundial, ¿no? Nuestro mercado ya no puede acotarse a menos que cerráramos fronteras, ¿verdad? Pero asumiendo que eso no va a pasar, tenemos que competir en el mundo. Al competir en el mundo estás compitiendo con otros países que estructuralmente ya lo resolvieron, y el costo de esa capacitación no recae en el empresario. Si además de todos los retos que tenemos acá, ahora le tienes que agregar que tenemos que resolver, como de facto lo hacemos, las carencias que tienen las personas que contratamos, pues es un componente de costo. Quieras verlo, ¿no? Le tienes que agregar a los costos que actualmente tienes, y entonces te vuelves menos rentable. Ese es un poco el juego que yo creo. Nada más una puntualización en ese tema, y concuerdo con lo que dices, y también con algo que dijiste hace rato. Si estamos teniendo una visión de diferenciación, creo que esa inversión vale la pena hacerlo, porque de hecho, si estamos buscando tener una ventaja competitiva, un posicionamiento diferente en el mercado, y necesitamos con eso no únicamente mantener márgenes, retener a nuestros clientes, desarrollar y entrar a otros nuevos mercados, es una inversión que puede ser realmente bastante rentable. Y, perdón, comentabas, Bernardo, estos temas que se tienen que hacer. Ustedes ya que interactúan con muchos clientes, tú, Mariano, ¿tú qué estás viendo que están haciendo tus clientes? Yo nada más, antes de responder a tu pregunta, quisiera profundizar un poquito en lo que dice Luis, porque es básico. Ahorita estamos viendo el corto plazo, aunque estamos tocando temas de mediano y largo plazo, pero lo que dice Luis es un componente que sí o sí tiene que cambiar, al menos en nuestro país. Si queremos ser competitivos, necesitamos el modelo educativo, repensarlo y hacerlo auténtico modelo educativo, pero este modelo educativo no se puede dar si no hay salud y no hay alimentación y movilidad. El ser humano, cuando es pequeño, si no tiene los nutrientes necesarios para todo, su cerebro no crece, no se puede desarrollar. Si no tienes la salud, si no estás sano, ¿cómo vas a poder estudiar, pensar, etcétera? Y si en la escuela te pasan porque te pasan, vayas o no vayas a las clases, no desarrollas ningún esfuerzo, ¿qué va a suceder? Algo que antes se utilizaba en las escuelas era a desarrollar las habilidades de pensamiento de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos reflexivos, analíticos, tenemos capacidad de crecimiento, tenemos capacidad de ser críticos, de discutir. Eso nada más complementando lo que dice Luis, sé que no es exactamente el tema de hoy, pero ya que tocaste el modelo educativo, creo que hay una gran tarea en la visión a largo plazo de este país. Sí, así es. Y pues quisiéramos saber qué se está haciendo hoy ya en la industria, si ustedes ya tienen algún
caso de éxito o bueno, casos que ya estén encaminados hacia esa parte para que los demás pues nos pongamos las pilas también, ¿no? Pues mira, desde luego que sí hay muchos casos de éxito. Yo en el medio en el que me muevo he visto empresarios, primero, que siempre fueron muy disciplinados, porque luego se piensa que el éxito es algo casual o fortuito, como sacarte de melate la lotería. No, ya traían una disciplina financiera, una disciplina de trabajo, de buscar hacer bien las cosas. Segundo, que supieron entender el COVID, porque estamos hablando de un cambio de era. Quiero pensar que en el mundo es un mundo antes del COVID y un mundo después del COVID. Y en este cambio de era supieron también hacer cambios muy fuertes. Evidentemente no a todos les fue bien, hay empresarios que desgraciadamente tronaron, como lo decimos coloquialmente, pero hay otros que de veras les está yendo bien por esto que estoy explicando, pero también porque su nicho de mercado les permitía no dejar de vender. Me refiero, por ejemplo, al sector alimentos, que ahí sí les sigue yendo bien, siguen teniendo buenos márgenes, pero otros sectores, como el sector construcción, se han visto brutalmente dañados, y además es uno de los indicadores más fuertes que hay en la economía. Yo no podría generalizar, ¿sí? Pero lo que sí puedo dar es esperanzas. Si tú asumes tu realidad y dices qué tengo, qué no tengo, cambio el modelo de negocio, no lo cambio, voy a margen, como dice Luis, me recompongo, pero juntos. Yo lo que diría, no se solucionan los problemas de la empresa corriendo personas, pagando menos ni nada, sino juntos. ¿Cómo le hacemos juntos para redefinirnos y para que todos salgamos beneficiados? Si tenemos que sacrificar utilidades, las sacrificamos. Si tenemos que quitar cosas superfluas en las empresas y en las personas, las quitamos. Lo importante, yo creo que aquí es cuando hay que tener la responsabilidad social, es que nosotros como empresarios, ahorita hablo como empresario, somos dueños, pero más que dueños somos administradores de una entidad que está destinada al bienestar comunitario. Es mi perspectiva contestando a lo que tú nos dices. Muchas gracias, Mariano. Bernardo, ¿querías comentar? Sí, de hecho, y estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, que una de las competencias clave que se requieren para la recuperación es esa parte de disciplina. De hecho, lo que nos ha enseñado esta crisis, y sobre todo que tuvimos claramente cosas de corto plazo, de reducción de costos, de venta de activos, de sobre todo mantener la liquidez y asegurar que podamos tener esos márgenes y adecuar nuestra operación. La disciplina que se tiene es una competencia crítica para poder seguir siendo rentables. Al tener control de gestión, al tener el control de presupuestos, al tener el control de gastos, al tener el control de inversiones de una manera muy disciplinada, eso es algo que va a ser un tema de base crítico para el desarrollo. Ahora, lo que también estamos viendo que es un poco diferencial y que ya lo estamos viendo en la industria, y hay muchos casos de éxito, y tiene que ver con la aplicación de tres cosas: la aplicación de la innovación y lo que se llama la agilidad y la resiliencia. ¿Y esto qué significa? En la innovación hay muchos conceptos de qué es innovación y de la forma de hacerlo, pero de manera particular, de manera práctica, estamos viendo, por ejemplo, en la industria, el tema de gestión de tecnología. ¿Qué significa esto? El poder desarrollar una estrategia de tecnología de si vamos a hacer o la vamos a desarrollar, que bien lo decías, que es un tema importantísimo de impulso, o si vamos a ser seguidores rápidos, es decir, que vamos a dejar que otros arranquen las invenciones, empiecen a probar y luego las adoptamos, o si somos seguidores fuertes. Esperamos un periodo largo donde ya la tecnología sea madura, y entonces ahí para lo que tenemos que ser buenísimos es para aplicarla, o sea, ser aplicadores. Entonces, muchas compañías en términos de innovación están desarrollando este tipo de prácticas y los procesos asociados, porque esto tiene que ver con el entendimiento de las necesidades de tecnología de la compañía, el monitoreo y la valoración, pruebas, hacer pruebas piloto, ejecutarlas y ver si funcionan con nosotros o no, si las podemos adaptar, la medición del impacto y finalmente ver cómo podemos darle soporte técnico a esa tecnología, y sobre todo asegurar que haya un business case, que haya un impacto económico rentable, porque finalmente desarrollar, y la parte de innovación no es desarrollar por desarrollar, sino realmente tiene que haber un valor económico y un valor ya sea ambiental o social en la tecnología que apliquemos. Eso es por un lado.
Y en la agilización y simplificación operativa, lo que también hemos estado viendo de manera muy pragmática por parte de los empresarios, y particularmente veníamos de una operación, nos agarró un momento durísimo y luego nos encontramos con una rigidez para poder reaccionar. Y eso es porque temas naturales en la operación de una empresa chica, mediana y grande, esto aplica para todo tipo de empresas. Metemos y tenemos errores en nuestro trabajo, tenemos redundancias, tenemos cuellos de botella, tenemos N cantidad de temas, de actividades que no agregan valor, tenemos múltiples grados de toma de decisiones que nos hacen lentos, nos llenan de grasa, nos llenan de lentitud. Entonces, algo muy práctico que hemos estado viendo del empresario es que se ha ido a analizar al piso todos los procesos operativos y los procesos administrativos para cuestionar qué sí se tiene que hacer y qué no, y quitar las cosas que no. Y es increíble que hay elementos que son hasta de sentido común, que las venimos haciendo desde hace muchos años, porque así es como se hacen las cosas, que no las teníamos que hacer. Entonces, esa agilización y simplificación operativa nos ayuda también a identificar oportunidades de automatización, o sea, qué elementos podemos simplificar, realmente podemos hacer de una manera mucho más fácil. Y finalmente tiene que ver también con el tema humano, porque muchas veces toda esta lentitud y esta resiliencia que debemos de tener para poder reaccionar muy rápido, pues tiene que ver también muchas veces con luchas de poder entre áreas, tiene que ver con desacuerdos, inclusive desde los consejos de administración y que se permean, tiene que ver con el trabajo en equipo y la manera de interactuar todos los días. Yo he tenido la oportunidad de poder participar en algunos de estos tipos de proyectos donde nos vamos al piso y es multinivel, que creo que ese es otro tema importantísimo. La agilización y simplificación operativa se hace en todos los niveles, o sea, desde estar en los cuartos de control de las plantas con el equipo sindicalizado o el blue collar. La gente que está en la operación es la que más la conoce. Entonces, el recorrer el proceso de pe a pa y cuestionar lo que estamos haciendo y con esa capacidad ha ayudado a muchos a obtener grandes eficiencias. Particularmente en esta experiencia que les platicamos, estuvimos trabajando con talleres en piso con más de 1,500 personas y acabamos identificando mejoras por más de $45 millones. Y todo salió del mismo equipo. Y entonces aquí el otro gran tema es que el poder que existe del conocimiento de la operación de día a día, los expertos ya están operando. También hay que dar perspectiva externa, hacer análisis, cuestionar, traer evidencias de cómo se hacen en otros lados, etcétera, para poder romper paradigmas y poder hacer, digamos, una visión mucho más amplia para que se puedan lograr los cambios. Pero esa agilización, simplificación y esa resiliencia es un tema crítico que va a ser también una de las capacidades necesarias para el crecimiento. Si somos mucho más ágiles, vamos a poder reaccionar a capturar lo que venga o cualquier otro tipo de crisis que tengamos. Entonces, esa es otra de las prácticas que estamos viendo. Gracias, Bernardo. Pues quisiéramos tener más tiempo, pero realmente ya tenemos pocos minutos para que termine este panel. Quisiera concluir con un mensaje para la industria por parte de cada uno de ustedes y pues un mensaje precisamente para este foro, ¿no? Que nos está acompañando el día de hoy. Luis, por favor. Gracias, sí. Con mucho gusto. Mira, hay muchos temas que se pueden tocar, pero hay uno particularmente que me parece fundamental y tiene que ver un poco con lo que estuvieron comentando, tanto Bernardo como Mariano, es si un empresario en este momento no se ha sentado en serio a repensar su modelo de negocios, está cometiendo un serio error. El pensar que va a retomar circunstancias similares a las que traía, por bien que estuviera el negocio, creo yo que es un serio error. Tiene que sentarse a repensar el nuevo comportamiento de los consumidores, el estado actual de la tecnología, la evolución de la industria, las circunstancias particulares de la empresa, tu entorno, y es como tenías un rompecabezas, las piezas se dispersaron, vas a tener que armar algo diferente, más creativo, más pertinente, porque esa figura que tenías difícilmente te va a servir.
Entonces, las empresarios que han estado sobreviviendo incluso con éxito, creciendo incluso en industrias que tú pensarías que en este momento tendrían muchas dificultades, ¿no? Lo han logrado hacer justamente sentándose a revisar a fondo sus modelos de negocios. Tienen que repensarlos, tienen que rearticularlos, redefinirlos, replantearlos, como le quieran llamar, pero esa sería ser una obligación. Ya olvídense aquellos ciclos tradicionales de planeación estratégica que año con año veíamos, está padre, pero ahorita en este momento hay que sentarse a hacerlo en forma. Esa sería la recomendación. Repensar tu modelo de negocios. Gracias, Luis. Mariano. Yo diría, siendo un poco filosófico, no perder la ilusión de ser empresario, no perder la ilusión de ser industrial. Es una aventura apasionante, que tiene subidas, que tiene bajadas, pero tiene un gran satisfactor que no es el dinero. El satisfactor va más allá, es ayudar a producir los bienes y servicios que necesita un país, una comunidad o el mundo, ya que hablamos de la globalización. Por más difíciles que sean las cosas, siempre se puede encontrar el camino. Yo concluiría diciendo que el pasado nos sirve para entender el presente, y el presente nos sirve para planear el futuro al que queramos llegar. Muchas gracias, Mariano. Bernardo. Y pues sí, coincido con ambos y enriqueciendo y complementando efectivamente la visión de largo plazo de hacer el pensamiento del negocio es crítico, y como lo estamos viendo es focalizarse en el margen, y para eso en 4 palancas. Focalizarse en esas reestructuras y reorganizaciones que tengan que hacer para desarrollar competencias que permitan tener beneficios tangibles en el estado de resultados, por un lado, ahorros. La segunda tiene que ver ya con aspectos de venta, o sea, y aspectos comerciales, que es buscar esa diferenciación en el mercado, donde ellos puedan agregar pensando en las necesidades de sus clientes y de las necesidades de los clientes de sus clientes, para dar una serie de soluciones diferenciadas y que eso les permita tener con mucha claridad el impacto de negocio en su cliente. Trabajar con calidad, porque la calidad, si trabajamos con calidad, retenemos clientes, retenemos confianza, y desde el punto de vista ya más aterrizado en la parte comercial, estar cerca de ellos, entender profundamente a sus clientes, en el caso de las compañías que sean B2B, el desarrollo del relacionamiento intrínseco y la integración con su propio cliente, y el incremento también y el impulso de sus fuerzas comerciales. Y todo esto sustentado con la última palanca, que es la gente. O sea, asegurar que esté todo su equipo alineado a la estrategia, a ese repensado que se tiene, se desarrolle y sobre todo que cuide a toda su gente, que eso es lo que hará posible lo demás. Gracias, Bernardo. ¿Querías agregar? Sí, nada más siguiendo la vena filosófica que planteó Mariano, este filósofo danés, Søren Kierkegaard, que no sé si lo han leído, decía exactamente lo que dijiste tú hace un momento, ¿no? Que la vida solo se puede vivir y entender, vivir hacia el futuro, viendo hacia el futuro, viendo para adelante, pero solo se puede entender viendo hacia el pasado. Es un planteamiento muy interesante que lo dijiste tal cual, que ahorita me vino a colación porque lo decía Søren Kierkegaard, efectivamente, claro. Y él lo planteaba como una forma de vida, pero que aplica perfectamente para el entorno empresarial que ahora tenemos, ¿no? Hay que ver hacia adelante, desde luego que sí, hay que vivir hacia allá, hay que pensar hacia allá, pero hay que entender volteando la cabeza. Pues muchas gracias, les agradezco a mi nombre y a nombre de la familia Canacintra Puebla el haber estado hoy con nosotros. Creo que es de mucho valor el escucharlos y que nos regalen este tiempo. Gracias. Gracias. Canacintra. Muchas gracias. Gracias.